porque hemos tenido problemas misteriosos con Luis Vicente León, con nadie ha pasado, y con Luis Vicente no sé qué pasa, ¿no? Sí, bueno, yo estoy tratando de desactivar los comentarios como la gente me dice, pero no hallo cómo se desactivan los comentarios. Vamos con Luis Vicente otra vez. Déjame ver si lo puedo hacer ahora. aquí. No, pero la gente, vamos a ver si aquí hay desactivar preguntas. Vamos a desactivar las preguntas. Vamos a ver dónde más puede. Esto es otra cosa, esto no. Aquí es buscar Luis Vicente León, enviar. Viene otra vez Luis Vicente. Sí. Y vamos a ver qué dice aquí de los comentarios. Desactivar comentarios. Ya, lo logré. Ajá. Ahí viene Luis Vicente León otra vez. Sí. Bueno, señores, no es que no querramos los comentarios, sino que parece que eso interrumpe la transmisión. Entonces es preferible que veamos el programa sin los comentarios. Sí, hemos suprimido los comentarios, no porque no nos importen ni nos interesen, sino que igual con nuestra ceguera casi nunca los vemos bien, entonces, pasa muy rápido. No, pero el problema no es ese, vamos a ser sinceros, el problema es que parece ser que eso interrumpe la transmisión. Sí. ¿Estamos esperando a Luis Vicente? Sí. A ver. Él va a buscar otra red también. Luis Vicente León, aquí, vamos a ver, vamos a enviarle. A ver si tenemos suerte esta vez. Estamos en vivo ahorita ahí, ¿no? Sí, claro. Y él debe habernos solicitado por aquí también. Espectadores solicitudes. Hola, Keila. Bueno, me gustaría ponerte en vivo, pero como vamos a tener Luis Vicente... ¿Qué Keila es esa? Ah, una amiga. Ah, caramba, yo quiero conocer a Keila. Tú siempre quieres conocer a todo el mundo. Claro. Vamos a ver. León. Saludos a Chuo Peñalver. Ahí está. Luis Vicente León ya viene, ahora sí viene. ¡Paciencia! ¡Paciencia! Vamos a tener que comenzar de cero otra vez, ¿no? No, ya no, porque ya esto lo manejamos, pero muy bien. Escribe un mensaje aquí. Ah, mira, está Guaidó también ahí, qué bien. ¿Guaidó? Saludamos a Guaidó. Ese nombre me suena. Sí, Guaidó. Cónchale, bueno, ¿cómo que? Vamos a ver aquí. Bueno, por ahí debe estar Luis Vicente, en algún momento aparece. Bueno, vamos a hablar de Viernes Santo, Laureano. Sí. Primera vez en mi longeva vida que yo veo un Viernes Santo sin absolutamente un solo santo en la calle, valga el comentario. Están todos los santos dentro de las iglesias. Y en los hospitales atendiendo gente. Pero es impresionante. ¿Tú habías visto alguna vez una Semana Santa como esta, Laureano? Yo no había visto una Semana Santa como esta y creo que la historia de la humanidad, porque incluso en las épocas de peste, la Semana Santa no se suspendía. Creo que yo nunca había visto una Semana Santa de esta naturaleza, tan introvertida, porque es una Semana Santa que la gente está haciendo, poniendo en práctica y viviendo en sus hogares a través de las redes. Cada parroquia ha puesto posibilidades de que la gente reciba los servicios a través de las redes. El Papa en Vaticano News se transmite la liturgia desde Roma, con los horarios de Roma, de modo que la gente que la quiera seguir desde el propio Vaticano la puede seguir también por allí. No hables del Papa porque Rafael Rodríguez, yo sé que se pone bravo. Yo sé que a él no le gusta. Pero yo no tengo la culpa, el Papa lo designó Jesús, yo no. O sea, no busques problemas con mi nieto. No, pero yo no quiero. Problemas con tu nieto. No, yo no quiero problemas con tu nieto ni con nadie. O sea, la gente que no le gusta el Papa también tiene derecho. Bueno, mira. La gente nos está escuchando aquí ahorita. Sí, nos está escuchando. Yo le preguntaba a ver si alguien me puede decir algo de lo que ponen mensajes. En Villa de Cura, en el estado Aragua, en Venezuela, estaba uno de los santos sepulcros más importantes de Venezuela, muy famoso, porque resulta que el santo vive en la casa de Boves, de José Tomás Boves, en Villa de Cura. Porque en la época que Boves vivió, que era un bicho malo, él tenía Villa de Cura como cuartel, porque Villa de Cura en el estado de Aragua está entre Guárico y Aragua, y entonces la puerta del llano, le decían a Villa de Cura. Y Boves quiso que el Santo Sepulcro viviera en su casa. Y se lo llevó a un paréntesis ahí para decirle a Luis
que nos haga una solicitud nuevamente, porque veo que yo lo trato de hacer ¿Él solicitud nos está a él escuchando? y ¿Cómo lo llamamos? no hace falta llamarlo. Yo le estoy haciendo una solicitud a él y no me envía la solicitud, pero no me la atiende allá. Entonces hazme tú, Luis, una solicitud a mi Instagram para yo poderte aceptar por acá. Vamos a ver, a lo mejor ya la hizo hace rato. Ah, aquí está. Vamos a ver si por aquí lo podemos hacer. Entonces el santo estaba donde... No, estaba en mi vida. En la casa de gobierno. Ajá, Por ahora fin, sí. Dios. Después le sigo con ¡Wow! del Esto Santo estaba Sepulcro de peludo. Villaricura. ¿Ah? No, es que no, si no había mensajes, no había forma de intercambiar la solicitud. Claro, no, es que ya tú la habías hecho, yo sí la podía ver, pero es que yo soy en estas cosas y ni te cuento. No, yo soy mejor que él. O sea, yo soy un ingeniero nuclear al lado de Claudio. Bueno, Mira, pero cuéntanos antes. Hasta el momento. ¿Puedes ¿Perdón? resumirlo? Mira, antes del coronavirus, ¿por qué no nos cuentan cómo se sienten ustedes juntos en cuarentena? No, eso es horrible. ¿Quieres la verdad o una respuesta polite? No, mira, acuérdate que yo no le tengo miedo a la verdad. Mira, Trata de no meterte en problemas, di buenas noticias, muchachos. bueno, lo que yo te puedo decir después de esto es que yo creo que con las cosas que yo he vivido con Claudio, que me ha tocado padecer, estamos en tiempos de pasión. Pasión es también sufrimiento. Yo creo que esta amistad será indestructible, porque después de esto, pues mira, ¿qué más puede pasar? Y además yo tenía la gira con Gaby Espino y ya se quedó en Miami, imagínate, te quedaste con él. Imagínate. Mira, haz bueno, pero es que este tema... un resumen de lo que nos decías hace rato, anda. Sí, lo que digo es, tú tienes como dos planos distintos en el tema de la crisis. El impacto de salud, propiamente dicho, y el impacto económico de la crisis. Y bueno, ambos son muy importantes en todas partes, pero en Venezuela está empezando a ser mucho más importante el económico que incluso el de salud. Probablemente el de salud también lo vamos a vivir. Lamentablemente, esto es un tema muy complejo y a pesar de que en Venezuela todavía no estamos en clímax de la crisis o de la pandemia, es muy probable que veamos sin duda crecer ese problema en el futuro. Primero, ¿por qué no estamos en el clímax? Es decir, ¿por qué todavía Venezuela no está en el nivel que están otros países, incluso de América Latina? Lo que se ha demostrado es que el aislamiento funciona. Es decir, funciona para reducir la curva de contaminación. Es decir, si tú te aíslas, obviamente tienes menos bombas de contaminación y eso hace que la tasa sea más baja. ¿Qué pasó en Venezuela? Bueno, en Venezuela nosotros estábamos parcialmente aislados antes de la pandemia. Para ponerte un ejemplo, en Venezuela entraban en una semana, entraban las personas que entran en 1 hora y media en el aeropuerto El Dorado en Bogotá. ¿Sí? Para que veas la diferencia. ¿Sí? En Bogotá les estaban entrando bombas de contaminados con una frecuencia muy superior a la que estaban entrando en toda Venezuela. Entonces, por supuesto, ese aislamiento hacía que tu contaminación fuera un poco menor que la que pudieras tener en el resto del mundo. Algo positivo tenía que haber en ese el problema. aislamiento. Claro. O sea que Maduro es bueno. en términos de los invitados con coronavirus, sí. Okay. No es que yo lo apoyo, ya ustedes no, yo apoyo al gobierno. Claudio Nazoa, cédula de identidad 32, yo apoyo, me encanta Maduro. Chévere, Maduro. Son ellos. Bueno, pero una cosa, a ver, una cosa que sí eventualmente es probablemente atribuible al gobierno, más allá de que le podamos atribuir
la crisis, la escasez, la destrucción de infraestructura, la falta de electricidad, la falta de agua, la destrucción de los sistemas productivos, la caída de las inversiones, que todas se le pueden atribuir al gobierno, hay algo que sí también se le puede atribuir, bueno, digamos que en positivo. Y es que el gobierno, quizás entendiendo que el riesgo del coronavirus en Venezuela es muy superior a cualquier otro país de América Latina, porque nuestro sistema de salud es mucho más débil, porque nuestro sistema de infraestructura es mucho más débil, el gobierno aisló prácticamente con el primer caso de coronavirus, aisló a la población. Es decir, se fue muy rápido al aislamiento preventivo. Y aun cuando el aislamiento preventivo no es perfecto, porque en Venezuela la desmovilización se ordenó muy rápido, pero el porcentaje de desmovilización real, sobre todo en los barrios pobres, es más bajo porque la población tiene que trabajar, porque no tiene plata para mantenerse en su casa aislada. Lo que sí es verdad es que funcionó en las zonas donde había más riesgo, que paradójicamente eran las zonas de clase media, que es donde venía la gente de viaje, que es de donde venía el coronavirus. O sea, venía de España, venía de Italia, venía de Bogotá, pero la población que viajaba es una población de un poco más de estrato socioeconómico. Y ahí el aislamiento ha sido mayor. Entonces, bueno, las tasas han estado un poco más controladas. No podemos para nada creer que en Venezuela solamente hay 167 contaminados. Eso no es verdad. ¿Sí? Pero tampoco es verdad en España, donde están ustedes. Es Es verdad, decir, no es verdad claro. el número de contaminados, porque el número de contaminados reportados depende de los test que se hagan. Y no es verdad que en España se le han hecho test a todos los españoles o a una muestra representativa, porque no hay la capacidad para hacerlo. Solo lo haces con la población que tiene síntomas. Y Mosca, en España ya hace 2 semanas, ni siquiera se le hace a la gente joven con síntomas. Si una gente joven llega con síntomas, lo manda a su casa y lo aísla. Pero no le haces la prueba porque no hay suficientes pruebas y estarías compitiendo con la población a la que tienes que hacerle por seguridad la prueba de salud. Entonces, ¿qué Mira, pasa? Luis Vicente, esta mañana hablábamos con un nieto que a lo mejor tú conoces, Rafael Rodríguez, que es economista, él vive en Barcelona, bueno, es un economista venezolano que está retirado, pero sabe mucho de economía. Él dice que el verdadero coronavirus económico se va a ver dentro de 4 meses, sobre todo en Europa, y va a reflejarse mucho en las viviendas, en la compra y alquileres de viviendas. ¿Eso es cierto? ¿Sí? Y ese es como ese segundo impacto, ¿no? Decíamos que tenías el primero en salud. En Venezuela, como hemos dicho, el gobierno dice que hay 167 contaminados. Nosotros podemos estimar el número de contaminados en función de las personas fallecidas. Han muerto 9 personas atribuibles al coronavirus en Venezuela. Eso quiere decir que si le haces un cálculo de reversa, hay más o menos, o deberían haber, unos 600 contaminados en Venezuela en este momento, ¿no? 4 veces lo que se reporta, pero sigue Ya. siendo moderado con Ujú. respecto a América Latina. ¿Y esas Ahora, nueve, esas 9 muertes, Luis, también son cifras oficiales o son cifras de otra no, naturaleza? esas son cifras oficiales, pero el número de muertos es más difícil de maquillar. Pueden Ok, haber 2, 3 más personas que murieron por neumonía, pero que no se les hizo la prueba y no claro. están en ese número. Pero no Ya. son 50. Sí, Es sí, decir, caso, como el caso de España que se habla en algunos sitios hasta del doble. claro, pero en todo caso, eso lo que nos indica es que hay entre 600 y 800 personas contaminadas en Sí. Venezuela, que sigue Mira, siendo pero todavía Eh, moderado. lo que Ahora, te claro. decía yo lo que ahorita, decía, que creo que no me escuchaste, la repercusión económica de esto, sí, ¿cuándo se va a Sí, ver? sí, sí, él Ah, va a responder. sí, esa segunda arista
que es el impacto económico. En cambio, es mucho más grave en Venezuela que en el mundo, en términos generales. A Venezuela lo agarra esta crisis con o sin contaminación masiva, lo agarra Claro. aislado, pero lo agarra en terapia intensiva. Venezuela económicamente es el equivalente a un enfermo con inmunodeficiencia. Tiene 6 años en crisis, 6 años en recesión. El gobierno perdió todas sus reservas internacionales. La exportación petrolera está en el piso. Y estábamos viviendo, el año 2019, estábamos viviendo ¿de qué? Bueno, de unos 13.000 millones de dólares de exportaciones petroleras, cuando este país en algún momento llegó a exportar 100.000 millones. Estamos viviendo de 13.000 millones de exportación petrolera y estábamos viviendo de otros 13, 14.000 millones de ingresos no petroleros que vienen ¿de dónde? Bueno, de ustedes que nos mandan algo de dinero en remesas. Si yo, por ejemplo, compro aquí en el supermercado con una remesita que me manda todavía Laureano, bueno, de que yo le ayudé en su carrera y él se siente comprometido y me manda algodón para poder subsistir. Bueno, Algodón de azúcar. en el año 2019, las remesas llegaron a ser 2.500 millones de dólares. Pero además, hay unos 1.500 millones que es la plata de los venezolanos en el exterior que los venezolanos estaban trayendo para sobrevivir, para vivir en Venezuela. Es decir, los ahorros. Porque la mayoría de los venezolanos que tienen ahorros, que son como el 10% del total, sus ahorros están en el exterior. No son ahorros en Venezuela. Pero a eso debe sumarle la explotación de oro en el sur, la legal y la ilegal. Es decir, el gobierno también tiene explotación, pero también hay mineros ilegales que estaban explotando. Y ahí hay otros 2.500 millones de dólares en el 2019. Y también está las exportaciones y contrabando de frontera. Todo eso que sale por la frontera de Cúcuta, incluyendo gasolina contrabandeada, eso representa unos 1.800 millones de dólares. Y alguna otra cosa de la que no podemos ni debemos hablar. Sí, pero podemos estimar que hay en el narco, que está estimado básicamente por Naciones Unidas y por algunos estudios importantes en Venezuela, se estima que alrededor del entre 15 y 20% del total de los ingresos proviene del narcolavado. Venezuela no es un gran país productor de droga. El tema aquí no es el narcotráfico, el tema aquí es el narcolavado. Y Venezuela se convirtió en un paraíso, porque como todos estamos operando en dólares en efectivo, nadie se sorprende que le paguen con una mochila de dólares. Con una tula de dólares pagan aquí cosas. Entonces, claro, a eso todo mezclado son alrededor de 13 a 14.000 millones de dólares. Voy entonces con tu pregunta, Claudio. ¿Qué está pasando hoy? En el lado del petróleo, que mantiene, por ejemplo, el gobierno, que mantiene los CLAPS, que mantiene los bonos de la patria, que mantiene también la compra de gasolina, que la compra el gobierno, porque es distribución pública, eso se viene al piso por la pandemia. ¿Por qué? Bueno, por la pandemia y por muchas otras cosas. Claro. Por la destrucción de la capacidad productiva, por la destrucción de las refinerías, pero también por las sanciones, porque las sanciones impiden que el gobierno pueda traer esa gasolina cómodamente y mucha gente se retira del proceso. Por ejemplo, Rufneft se retiró de traer gasolina a Venezuela porque le tiene miedo a la sanción americana. Bueno, con todo eso, ¿qué ocurrió? Bueno, que cayó el precio del petróleo también a nivel internacional horrible. y que en el mejor de los casos, si el gobierno venezolano pudiera mantener la misma producción, lo que vamos a recibir son unos 4 o 5 mil millones
de los 13 a 14.000 que estábamos recibiendo. ¿Te puedes imaginar cómo puede sostener el gobierno el pago malo de infraestructura? O sea, que ya era malo si se le cae el ingreso a menos de la mitad. Claro, y sueldos, y dádivas, bueno, y corruptelas que también se nutren de ahí. Regalos a los cubanos, todas esas cosas a los cubanos. Absolutamente. Pero ahora, métete en el otro pilar del sostén venezolano, que es el no petrolero. Las remesas han caído más de 30%. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis que tú mencionas, con empresas cerradas, con dificultad de operación, al primero que afecta es a los trabajadores más nuevos, a los trabajadores inmigrantes, a los trabajadores sin papeles, a los trabajadores, esos son los primeros que pierden su trabajo, su empleo. Quizás en España los venezolanos han logrado mantener un poco más porque son los grandes trabajadores en globo y asumen unos riesgos de contaminación gigantes, pero están ahí en bicicleta, en todas las ciudades, y la participación de venezolanos es gigante, y vaya a todos ellos un abrazo gigante, porque sé el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y el riesgo que están tomando. Como también los médicos venezolanos en el exterior, es decir, y las enfermeras, etc. Pero bueno, eso en Colombia, en Perú, en Ecuador, no es igual. Es mucho más difícil sostener el empleo que está haciendo una persona en Latinoamérica. Y los venezolanos han perdido una parte muy importante de su empleo, los migrantes. De hecho, eso explica por qué la semana pasada entraron casi 10.000 venezolanos por el puente Simón Bolívar de regreso, y ahora están pasando trabajo en centros, en refugios, obviamente refugios muy pobres, con muy poca capacidad para mantener y garantizar la calidad de vida. Claro, y que pueden ser incluso focos de contaminación, más bien, porque no. Así es. Así es. Pero además, imagínate el oro. El oro que también generaba un proceso de dinero. ¿Qué pasó? Que se produce en Venezuela con gasolina. Los mineros ilegales y también los legales necesitan gasolina para operar. Los ilegales porque sus planticas eléctricas con las que lavan tierra son de gasolina. Pero además, incluso los legales, ¿con qué se transporta ese oro? Se transporta en jeeps, en carros rústicos. Pero además, también se trae a Caracas o a los grandes vendedores internacionales en helicópteros, en avionetas, para luego montarlo en los aviones con los que se despacha ese oro para conseguir euros y dólares en efectivo, evadiendo las sanciones. Fíjate bien, Luis Vicente, ¿es verdad que la gasolina iba a escasear con coronavirus o no? ¿Es verdad eso? Sí, es posible que sea cierto que la gasolina, independientemente del coronavirus, iba a tener, ya estaba empezando a tener problemas importantes en el interior. Eso ha sido un vaivén. El gobierno ha logrado o había logrado traer algunos barcos importantes de combustible, sobre todo a través de un acuerdo con Rufneft y con Turquía, que pagaba además con dinero en intercambio de oro o en dinero efectivo. Entonces, había logrado, si no mantener absolutamente puro y total el abastecimiento de combustible, se había logrado de alguna manera resolver mejor el problema. Pero ¿qué pasa? Que ya desde febrero no hay un solo barco con combustible que haya entrado en Venezuela. Y no es por coronavirus. Es por, primero, repito, es decir, rompiste el acuerdo con Rufneft porque se aplicó una sanción a Rufneft Trading y la empresa le da miedo ahora seguirle suministrando combustible porque puede perder, digamos, su capacidad para negociar en otros mercados, con lo cual se reduce un proveedor importante. Pero además, y la gran pregunta, ¿por qué en Venezuela no se produce la gasolina que necesitamos? ¿Por qué? Claro,
es que ese es el problema original. Aquí estamos hablando, digamos, del problema coyuntural de este momento. La realidad es que es increíble que un país que es la mina de Obvio. petróleo más grande del mundo y que además tuvo durante años las dos refinerías más grandes del mundo. O sea, Venezuela, Amoay fue la refinería más grande del mundo y que hoy no tengamos capacidad para producir, básicamente Claro. por las pérdidas de inversiones, por el mal manejo, por la Sí, destrucción sí. de la inversión, etc. Ese es el Ya, ya, problema claro. original. Ya Pero, sabemos pero exactamente las causas de todo eso, pero una pregunta que hemos analizado, el tema sanitario, el tema económico, el tema político. Es decir, un país bloqueado con fuerzas navales patrullando las costas, con una oferta de acuerdo de transición hecha por los Estados Unidos y con un gobierno al que ninguna negociación le sirve bien, porque toda negociación que pase por el gobierno abandonar el poder es una negociación inaceptable para ellos, salvo que haya una fuerza mayor que lo obligue. sí, a ver, también antes del coronavirus hay un conflicto político en Venezuela, hay un deseo de cambio, un deseo además mayoritario. 83% de los venezolanos quieren cambio político en Venezuela y quieren cambiar, quieren elegir, quieren rescatar su derecho democrático. Ese es un elemento que no vino con el coronavirus. O Claro. sea, por el que además había una lucha muy importante en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus o con la crisis del coronavirus? Lo que ocurre es que en este momento, como la crisis es una crisis muy importante, Estados Unidos, que ha sido un aliado muy importante en la búsqueda de ese cambio para la oposición venezolana y especialmente para el gobierno interino, para lo que la oposición llama la legitimidad de un gobierno de cambio. Y Juan Guaidó, ese aliado, lo que ha hecho en estas últimas 2 semanas es acentuar su estrategia para provocar un cambio de gobierno. ¿Y cuál es la estrategia de los Estados Unidos? La estrategia de los Estados Unidos es aislar al gobierno de Maduro, al gobierno en control territorial. Algunos de los seguidores tuyos, de Claudio, míos, se ponen muy bravos cuando uno llama al gobierno de Maduro gobierno o a Maduro presidente y te dicen de todo, colaboracionista, desgraciado, ese no es el gobierno. Gobierno, por definición, es el que controla el territorio. Tú después a ese gobierno le puedes poner adjetivos calificativos. Gobierno desgraciado, gobierno antidemocrático, autoritario, Todas, todas. ilegítimo, todo lo que tú quieras. Si tú le puedes poner todos los adjetivos. Lo que no puedes es decir que no es el gobierno. Claro que es el gobierno. Es el gobierno que controla el territorio. Es el gobierno que te permite entrar o no a ese territorio. Es el gobierno que te da o no un pasaporte o una cédula. Claro. Es el gobierno que te mete preso o te libera de la cárcel. Es el gobierno que te permite importar o no en la aduana. Y por cierto, también es el gobierno que permite, si nosotros quisiéramos hacer ayuda humanitaria, es el que controla los hospitales donde puede ir el material, los ventiladores o los médicos o los tapabocas que quisiéramos ayudar a entregar a la población. Por lo tanto, no podemos ser, digamos, miopes y no entender que ese es un gobierno que nosotros no queremos, esa es otra historia, con el que luchamos, esa es otra historia, que quisiéramos cambiar en un proceso democrático, pero es el gobierno y no hay forma de evitarlo hoy. Ahora, Estados Unidos quiere cambiar, ayudar a cambiar ese gobierno y establece una agudización de las sanciones y del aislamiento, el garrote, es decir, pone más grande el garrote y dice, nosotros
15 millones por Maduro y 10 millones por un montón de sus amigos, colegas, élite dominante. Pero además amenaza con parar los barcos que puedan venir a Venezuela bajo la acusación de narcotráfico y manda al Caribe y al Atlántico Occidental, manda básicamente un montón, manda barcos. ¿Qué es eso? Es básicamente una amenaza contra el gobierno, pero sobre todo, y esta es la parte más importante, una amenaza contra el soporte de ese gobierno, es decir, contra la élite chavista y contra la élite militar. Es decir, lo amenaza diciéndole que está dispuesto a destruirlo si no permite un cambio político en Venezuela. En paralelo, Estados Unidos, como las comiquitas, también pone una zanahoria en la negociación. Y la zanahoria, que pone un garrote por un lado y la zanahoria por el otro. ¿Cuál es esa zanahoria que ha puesto esta? La zanahoria quedó guindando, ¿eh? Sí, pero ya viene. Ya viene, ya va, que está. Ya va. Quedamos en intriga. Sí. ¿Cuál es la zanahoria? No se pierda el próximo capítulo de Luis Vicente León Algarrote. Vamos a ver si retomamos la comunicación. Ya va, Luis Vicente, tenemos un problema, Luis Vicente, no sé si nos está bien. Ahí, ya se nos ha caído Luis. Oye, y quedamos con quién es la zanahoria. Claro, ¿Quién será la zanahoria? Muy interesante. Muy bueno. Todo lo que nos está diciendo Luis. Y grave, casi todo lo que dice. Sí, siempre, ¿no? sí. Pero muy interesante, de verdad. Vamos a ver si tenemos suerte de reengancharnos. ¿Qué hora es, Laureano, por cierto? ¿Qué hora es? Bueno, son y 42, digamos, que por lo menos sí, aunque sea como terminar. Sí, para saber quién es la zanahoria. Eso quedó, pero como una película sería el colmo que no sepamos cuál es la zanahoria. Sí. Hola, la zanahoria queda bien. La zanahoria es. Se cortó con la zanahoria. Mira, es que, o sea, a ti te hubiera gustado que dijera que Estados Unidos estaba poniendo un huevo, pero no es una zanahoria. No, eso lo puso el gobierno. Mira, tú quedaste en la zanahoria, no sí. En la zanahoria. ¿Cuál es la zanahoria? La zanahoria es la oferta de tener un gobierno de transición donde incluso participe también el chavismo. Fíjate que la propuesta de Estados Unidos es que se retire Maduro, sí. Que se retire Guaidó, o sea, que se retiren los dos y que se logre un acuerdo en la Asamblea Nacional donde hayan 2 representantes de la oposición y 2 representantes del chavismo, es decir, del PSUV, diputados de la Asamblea Nacional elegidos por el chavismo, y que esos 4 actores que representan las 2 fuerzas políticas de Venezuela nombren un presidente encargado, un presidente del Consejo de Estado, que es un gobierno de transición, para convocar luego unas elecciones transparentes en los próximos 6 a 12 meses. Esa es la propuesta de la zanahoria. Porque al final le está diciendo al chavismo, no te estoy diciendo que te vayas, te estoy diciendo que cogobiernes con la oposición y que abras las compuertas para un gobierno de transición mixto que además camine hacia una elección democrática en Venezuela y permita que el pueblo luego se exprese. Pero mira, Luis Vicente, y ese poco de barcos que hay ahí, parece que hay barcos hasta franceses de todas partes del mundo. ¿Qué realmente hacen allí? ¿Cuál es fíjate, esa es una excelente pregunta, Claudio, porque la verdad es que es un mensaje por ahora. Es decir, es un mensaje ¿para qué? Para ablandar con el garrote a su adversario e invitarlo a que acepte la zanahoria. Es decir, las negociaciones, cuando la gente habla de negociaciones políticas, cree que las negociaciones es sentarte con tu enemigo y que baje el Espíritu Santo, hablando de Viernes Santo, que baje el Espíritu Santo, se les meta a los malos y se vuelvan buenos, como en una película de Hollywood. Eso es pura paja.
Sí, una negociación no se hace así. Una negociación se hace cuando tú te sientas con tu adversario, le muestras el garrote, ¿sí? Y él también te muestra el de él, o sea, sus amenazas y las tuyas contra lo que él tiene y lo que tienes tú, para Claro. provocar que se intercambien cosas. Pero Donde, hay una diferencia, Luis, entre los dos garrotes, porque los dos que están luchando con garrote, uno tiene el garrote en la mano y el otro le está amenazando. Gente, ahí está dando vueltas en la cofita. ah, Bueno, Luis, creo que ajá, se va y muy se bien. viene. No, lo que te decía que era una lucha entre dos garrotes, el que tiene el garrote en la mano y el otro que dice, yo tengo un garrote en la casa de mi tío. Sí. Bueno, mira, Ahora sí, creo que no lo regulea. Mira, Luis Vicente, que ya se nos está acabando el bueno, garrote, perdón, el tiempo. Pero está interesantísimo. ¿Te podemos llamar otro día otra vez? claro, con mucho gusto. Sí, por favor. Solo cierro diciendo que ahorita estamos en la fase donde las dos partes se amenazan. Sí, Uno, el gobierno, diciendo que no le tiene miedo, y el otro diciendo que está dispuesto a lo que sea, y por eso se muestran los barcos, etcétera. Lo que se está tratando de provocar es una negociación. Y yo creo que la única forma real de solucionar el problema es que tengamos una negociación política y que esa negociación nos conduzca a lo mejor a flexibilizar parte y parte y que podamos llegar al final a una cosa que es la más importante de todas. Más allá de que necesitamos rescatar democracia, elecciones, democracia y elecciones, pero también felicidad para la población, es muy importante que en el camino nos recordemos que los venezolanos hoy están pasando mucho trabajo, que tienen una crisis severa, que la pandemia va a crecer y que nosotros no podemos usar la pandemia como un elemento político poniendo en riesgo la vida de los venezolanos. Hoy, por ejemplo, es muy importante que nosotros tengamos programas de atención para la población en hospitales. No importa si tenemos o no un acuerdo con el gobierno de Maduro, la señora que llega con coronavirus al hospital merece tener un ventilador. Y no le puedo claro, responder que no va a tener un ventilador porque Maduro no se va. claro. O no le puedo decir que es bueno que no tenga gasolina porque necesitamos resolver el problema humanitario y seguir luchando. Ambas cosas se pueden hacer a la vez. Luis, estamos infinitamente agradecidos por Gracias. habernos dado este tiempo tan importante. La gente le ha parecido sumamente interesante, como siempre, tus puntos de vista, los han seguido, pero de verdad de una manera asombrosa por acá. Nosotros estamos muy felices de tenerte. Te Yo agradecemos también. mucho y te deseamos una feliz Pascua de Resurrección. Gracias, un Saludos gran abrazo. a tu esposa, que es tu gran crítica, es la jefa, me dijiste tú, ¿no? Ella es la jefa. La cabeza de la Y a ese, y a resistencia. ese, y a ese par de artistas de musicales que tienes por allí también, a los morochos, un cariño muy especial. Chao, amigo. Seguro, igual Saludos. para todos. Chao, Un gracias. abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de conversar.